Una vez más, Dios les bendiga a todos. Démosle un aplauso fuerte al Señor y les voy a pedir que, iglesia, que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer una historia un poquito bonita. Está en el libro de Hechos, capítulo 8. Muy bonita, no un poquito, muy bonita. En el verso 26, gloria a Jesús. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse y démosle un aplauso al Señor una vez más. Gloria a Dios. Y escogí esa historia porque es interesante. Muchas veces cuando uno leemos y en este estudio que estaba haciendo, yo digo, muchas veces que nosotros leemos cosas e ignoramos la historia, ignoramos la cultura, ignoramos las costumbres que habían y los acontecimientos históricos que en sí encerraba todo lo que el pueblo o los pueblos antiguos vivieron y todos los acontecimientos. Entonces, cuando leemos la Biblia, muchas veces nosotros decimos, pero qué extraño. O sea, voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, la historia de Jesús, y de hecho ahora lo vamos a ver. Dice de que María y José fueron a adorar a Jerusalén, y dice de que Jesús pues no regresó con ellos. Recuerda, Jesús tenía 12 años y Jesús no regresó con ellos. Y dice que un día de camino, José y María no se dieron cuenta hasta un día de camino, o sea, de regreso a casa, de que Jesús no iba con ellos. Y entonces dice uno, pero ¿cómo es posible? O sea, de que es su hijo, tiene 12 años y que no vaya con ellos. Entonces, pero hoy día que uno lee y que estudia un poco, uno dice, o sea, tiene sentido, o sea, verdaderamente lo que en ese entonces acontecía. Pero bueno, el día de hoy corresponde y vamos a ir, es un tema muy hermoso el que corresponde al de hoy, que son los viajes y travesías. Entonces vamos a ver viajes por mar, viajes por tierra, costumbres en cuanto a lo que eran los alimentaciones y bueno, pero vamos a ir al libro. Quiero que vayamos al libro en la página 199, si no me equivoco. Esa es la página 199, correcto. Viajes y travesías. El pastor ahí se me adelantó un poquito con algunos de estos, pero bueno, vamos a tratar de tal vez de resumir un poquitito y vamos a avanzar. Ok, viajes y travesías. Página 199 dice: viajar era en los tiempos bíblicos muy difícil, nunca era un placer. Cuando la gente viajaba era bien en comisión gubernamental o gubernativa, por negocio o por necesidad. Los viajeros en comisión gubernamental viajaban escoltados, y eso lo vemos en Hechos 23:31. Los ricos comerciantes que podían permitírselo enviaban a otros en una caravana a su nombre. Tenían que asumir un riesgo calculado acerca de sus mercaderías, si irían o volverían a salvo. Entonces vemos que los viajes aquí
como nos dice que no eran tan fácil, que acudían a muchos, había muchos riesgos en el camino. Entonces ellos están viendo de que habían travesías, tanto las travesías por mar como las travesías por tierra eran de mucho peligro. Y dice de que eran tan peligrosas que iban escoltados, que las personas que tenían mucho dinero mejor deseaban o buscaban la manera de cómo ellos enviar a otros representantes. ¿Por qué? Porque se evitaban el peligro que había. Se evitaban no solamente que los asaltaran, se evitaban hasta la muerte, se podían evitar. Entonces ellos por eso tenían dinero para pagarle a escoltas que fueran y que hicieran sus viajes. Y esos viajes tenían mucho riesgo, tenían riesgo ¿a qué? A que le robaran la mercadería, ¿verdad? Entonces dice que eran todos esos peligros que acudían. Incluso Pablo recapitula, dice en 2 de Corintios 11, 26 al 27, dice que Pablo recapitula los problemas con que se había encontrado en sus viajes, ¿verdad? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto y peligros en el mar. Entonces aquí vemos de que encierra una cantidad de peligros, y Pablo mismo él está recapitulando, dice, y contando la historia de los peligros que él enfrentó. Pablo viajaba por mar y Pablo experimentamos, cuando leemos la Biblia, conocemos la historia de Pablo de las dificultades que hubieron, ¿cierto? De las tempestades que habían en alta mar. No eran el tipo de naves que el día de hoy podemos ver, o la tecnología que el día de hoy existe, que por medio de motores, y no, eso no existía. Existían lo que eran las mantas esas grandes y que las llevaban ¿qué? Arrastradas, ¿por qué? Por el viento. O también las naves que eran a través de ¿qué? De remos, eran a través de las personas remando. Entonces los peligros eran muy grandes, eran tan grandes los peligros, dice la historia, de que incluso hubieron tempestades tan grandes que ellos preferían salvar sus vidas, y dice que botaban toda la mercadería. ¿Para qué? Para ellos salvar sus vidas y salvar la nave. Y no eran naves pequeñas, eran naves bien grandes. Entonces las cosas estaban tan difíciles que los que emprendían un viaje arreglaban primero sus asuntos. Cuando leemos eso de arreglaban primero sus asuntos, ya más o menos nosotros tenemos la idea de qué era. O sea, arreglaban sus asuntos. Es como decir, yo voy a emprender un viaje y yo quiero poner todo en orden. Arriesgo el peligro de yo morir. Entonces yo quiero arreglar mis asuntos, yo quiero dejar la casa ordenada, yo quiero explicarle a mi esposa cómo están mis finanzas, a quién le debo, a quién no le debo, a qué hay que pagar, cómo va, si hay algún negocio en la cual uno está involucrado, entonces cómo están sus asuntos. Entonces dice de que las familias o las personas, los hombres que iban a viajar, dice que primero dice que organizaban sus asuntos. Y cuando nos dice organizaban sus asuntos, pues a mí me da la imaginación de que es a eso a lo que se refiere, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero interpreto de que es eso lo que está el actor queriendo indicar. Lo mejor era quedarse en casa, pero si era absolutamente necesario salir, lo mejor era viajar en grupo, no viajar a solas. Al viajar a solas nos enfrentamos con muchas situaciones. Por eso a la gente los vemos, incluso a los viajeros, a los que vienen para este país, les gusta viajar en grupitos, ¿verdad? Porque en grupitos pues nos apoyamos cuando hay dificultades, nos ayudamos unos a otros. Entonces eso era lo que la gente pues buscaba, proteger sus necesidades, proteger los peligros que habían, y por eso es que viajaban en grupos. Amén. Lo mismo
se podía decir de la banda, y vamos a ir hasta la siguiente página, la 202, a la banda de peligros que viajaba o de vuelta de Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. Un grupo lo suficientemente grande para impedir que María y José lo encontraran durante el día. Y entonces eso es parte de lo que yo les decía. Entonces viajaban en grupos y eran tan grandes los grupos de que aún María y José no se daban cuenta de que Jesús no iban con ellos, porque no estamos hablando de un grupito de 10 personas, no estamos hablando de un grupito de 20 personas. Eran multitudes las que viajaban, y familiares y amigos, y se conocían, y entonces ellos asumían a que Jesús iba con ellos, ¿cierto? Vamos a seguir, ok, vemos aquí las situaciones. Dice, y la salida, ok, vamos a seguir acá, perdone. Incluso cuando se construyeron mejores naves en la época griega y romana, y se eligió el faro de Alejandría, la navegación era difícil. Los pasajeros eran una manera adición a las mercancías que se llevaban. Tenían que llevar sus propios víveres y a buscar alojamiento en las casas cada noche, por cuanto no había acomodación a bordo. Eso lo vemos en Hechos 21 del 3 en adelante. Durante ciertas épocas del año no había navegación, o sea, era prohibido la navegación. ¿Por qué era prohibido la navegación? Por los peligros que acudían. Entonces habían leyes, habían reglas en las cuales el gobierno, las autoridades prohibían esos viajes. Entonces esos viajes eran prácticamente, el que viajaba en esa época se arriesgaba por sí solo. O sea, si tenía que viajar, lo hacía, viajaba, pero ¿bajo qué? Bajo sus propios riesgos. La ley romana prohibía la navegación entre el 10 de noviembre y el 10 de marzo. El único periodo seguro era entre el 26 de mayo y el 14 de septiembre. Las otras épocas eran consideradas peligrosas. Se podía emprender una navegación en una emergencia o si un comerciante estaba dispuesto a arriesgarse, o sea, arriesgarse bajo su propia responsabilidad. Entonces eran bien peligrosos que los viajes, ¿por qué? Por mar, ¿verdad? Entonces bajo sus propias responsabilidad. Hechos 27:9 se refiere el día de ayuno, cuando la navegación era peligrosa, el 10 de noviembre. Hechos 28:11 hace referencia a una que estaba en alta mar cuando sobrevino el periodo peligroso y se había detenido a invernar en la Malta. Los peligros de la travesía marítima se puede ver por lo que le sucedió a Pablo. Estaba viajando en una nave hacia Alejandría, una nave alejandrina cargada de grano, y se dirigía a Roma. Esta nave era una nave grande, era una nave cargada, dice, ¿de qué? De mercadería, de granos y de todo lo que ellos andaban comercializando, porque eran naves exclusivas para eso. ¿Exclusivas para qué? Para lo que era la travesía de productos, de granos, de todo lo que ellos cultivaban o todo lo que comercializaban. Las naves eran grandes, no eran pequeñas. Tenían una longitud de 70 metros
y desplazaban alrededor de 1,200 toneladas. Y yo busqué la información de cuánto es una tonelada. Entonces nos dice de que una tonelada eran 2,204 libras más o menos, una tonelada. Y entonces dice de que estas naves podían llevar 1,200 toneladas o más. O sea, eso era como decir así, la regla de lo poco, de lo mínimo que podía llevar, o la capacidad que tenía de 1,200. Pero usted sabe que por lo general uno siempre se abusa. Yo lo digo por experiencia propia. A mí he rentado algunas trailers del Yujo y dice capacidad tanto, pero yo me le abuso, y hay veces le tiro hasta 400, o le he tirado hasta 500 libras de más. O sea, eso me estoy abusando bajo mis propios riesgos, pero bueno, la necesidad me ha hecho. ¿Por qué? Porque necesitaba más capacidad o más espacio. Y entonces ellos, vemos de que esa era la capacidad, 1,200 libras, y eso equivalía más o menos a 2,600,000 y más, casi 3 millones de libras. Entonces estamos hablando de que son pesos exagerados, ¿verdad? Una nave de estas, en las cuales en alta mar y en esas tormentas, y por grandes que fueran, pero eran naves que sufrían muchísimo. Y usted sabe, tanta carga que llevaban, aparte de los pasajeros que llevaban, y esas naves arrastradas, ¿por qué? Por el viento. ¿Por qué? Porque no tenían motores, sino que eran arrastradas. ¿Por qué? Por las velas y todo eso que ellos levantaban. Los que saben más de mar entienden tal vez esos términos. Yo pues de mar no conozco, pero sí por lo menos a través de los dibujos, que si nos vamos aquí hasta la página anterior, podemos nosotros ver esos tipos de navegación. Si ustedes se van hasta la página 200, vemos la capacidad o el tamaño, por lo menos imaginario, que tenemos nosotros de cómo eran esas naves. Son naves muy altas, naves de mucha capacidad. Yo me imagino que podían ser hasta de 2 pisos, 3 pisos de alto, y llenos de granos. Eran tremendas las construcciones, o los ingenieros en los que hacían, los constructores de estas naves. Y vamos a leer ahí también en esa misma, donde dice las travesías marítimas. Las travesías marítimas eran peligrosas. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento difícilmente se podía considerar que las naves eran marineras, y no hubo mapas ni siquiera brújulas de lo que rudimentaría alrededor de este periodo. Los egipcios habían desarrollado naves para su empleo en el río Nilo. La corriente llevaba las naves hacia el norte del delta, y una sola vela aprovechaba el dominio viento del norte para proveerlas a llevar hacia el sur. O sea que eran tremendos, y vemos la capacidad, o sea, que tenían estas telas que ellos levantaban, y eran hechas a base del papiro, de esa tela que nosotros estudiamos con el pastor, de cómo eran hechas, y que el papiro es una planta, ¿verdad? Hasta que la machacan bien, o la unen una con otra, son como unas cañitas, y de eso van haciendo las telas, van haciendo los tejidos, y podemos ver la resistencia que eso tiene, y la capacidad que eso tiene. ¿Para qué? Para sostener, o sea, para empujar, sobre todo a través del empuje del viento. Y cómo la gente en ese entonces podía ingeniársela, o sea, a través de las necesidades, a través de lo que nosotros podemos
experimentar o poder ver de cómo de veras Dios le ha dado la inteligencia al hombre. O sea, Dios siempre ha dotado al hombre de inteligencia para que aún en medio de las necesidades, que el hombre pues que construya, que el hombre invente, que el hombre pueda tener la capacidad. ¿Para qué? Para hacer. Vemos las construcciones que se hacían, vemos a las casas en ese entonces, cómo las hacían, las carreteras que hacían. Ya hasta las épocas más avanzadas vemos al hombre construyendo las carreteras pavimentadas y sucesivamente. Pero esto me lleva, y vemos también más adelante, si vamos a ver, de hecho vamos a ver lo que eran los caminos y los carros y todo. Y eso me lleva también a recordar, por ejemplo, tal vez a las costumbres y los vehículos que habían en mi país. Y ahora les quiero hacer por lo menos un comentario de los primeros vehículos que hubieron en mi país. Y yo creo que casi que en todos los países hispanos carecíamos, ¿verdad?, de los carros de primera, ¿verdad?, que habían en ese entonces, sobre todo en los países avanzados como Estados Unidos, cuando inventaron los primeros, los Ford, o bueno, los primeros vehículos que existieron. Nuestros países ni por a dónde, ¿verdad? O sea, ellos usaban otros sistemas de transportación. Y eso lo vemos en la historia antigua, de ver la necesidad que había. Sin embargo, el hombre fue en sus necesidades y experimentando vehículos de más velocidad, experimentando animales que podían funcionar en otra manera, naves como por ejemplo en el mar, naves diferentes. Entonces el hombre siempre ha tratado de inventar, pero Dios le ha dado la capacidad al hombre, ¿verdad?, de inventar o de construir. Amén. Gloria a Jesús. Durante ciertas, en la página 202, durante ciertas épocas del año no había navegación, ¿ok? Bueno, ya eso lo vi y les dije que la ley romana prohibía la navegación entre ese periodo de tiempo. Y yo quiero nuevamente que veamos, aparte de lo que era la navegación marítima y los peligros que tenía, vamos a ver lo que eran la navegación por tierra y lo que eran los primeros caminos, cómo los construyeron. Ok, los viajes por tierra. Si las travesías en la página anterior, vamos a ver en la página ya 204, dice: si las travesías por mar eran peligrosas, los viajes por tierra no eran mucho mejor. Habían muchas razones por las que lo mejor era no viajar. En primer lugar, las mismas carreteras eran defectuosas para el viajero ordinario. La carretera era a veces tan desdibujada que era difícil de distinguir, y eso lo vemos en Salmo 107. Habla de un grupo en que se perdió, que oró a Dios pidiendo auxilio, y fueron por él conducidos a una ciudad, y bien era extremadamente escabrosa. Yo no sé cuántos han viajado por caminos así, caminos terribles. Yo tal vez me remonto a tiempos diferentes, tal vez a ustedes, o depende del país de donde ustedes vengan o de sus vivencias. Pero en mi país nosotros pues somos de campo. Mi papá recuerdo de que cerca de la ciudad nosotros vivíamos tal vez como a 1 hora de camino de la ciudad principal. Y sin embargo los caminos eran tremendos, eran terribles en ese entonces. Pero mi papá tenía una finca como a unas 7 horas de camino, y cuando él viajaba
habían ocasiones nos llevaba a nosotros y nos llevaba de invierno. Y mi papá tenía caballos y nosotros viajábamos por esos caminos que eran de barro, y los caballos se iban hasta la panza de barro, y era difícil caminar. O sea, nosotros, recuerdo que mi papá, nosotros nos montaba en el caballo, y él iba sobre las orillas del camino. ¿Por qué? Por el invierno tan terrible que había, y pasaban las carretas, que es de uno de los vehículos que les quiero hablar. En mi país, pues ese fue uno de los primeros vehículos que existió, que fueron las carretas. Y de hecho aquí vamos a ver tal vez algunos vehículos en los cuales utilizaron ellos, que eran los coches o las carretas. Pero en mi país ese fue el primer vehículo que condujo allá, y en ese vehículo, en las carretas, había correos, y es histórico. La verdad que es tan bonito recordar la historia, por ejemplo, de dónde venimos, y la raíz y las costumbres, de la pobreza que había, del poco desarrollo que hubo, de a dónde nosotros venimos, ¿verdad? Y cuando nuestros países se independizaron, y me recuerda que eran provincias, y sobre todo, y bueno, y se independizaron, y entonces vemos todo el transcurrir de ese tiempo, los primeros vehículos. Bueno, el primer vehículo que hubo en mi país eran las carretas, y en esas carretas la gente se transportaba, en esas carretas jaladas. ¿Por qué? Por bueyes, o por una yunta de bueyes, que eran de hecho dos vacas, para decirlo así, para los que, tal vez los que están más jóvenes que no, pero eran bueyes, eran esos tipos de animales que tenían fuerza y que podían jalar, muy lentos para caminar. Ya después ya vino la tecnología, y ya comenzaron con los caballos, ¿verdad? Pero primero así, los vehículos lentos y todo, y eso se usaba en el campo también para trabajos duros, trabajos pesados. Y es lindo conocer la historia, y uno saber que verdaderamente cómo eran, ¿verdad? Los tiempos antiguos, ¿verdad? Cómo la gente subsistía, cómo se fueron los animales, los personajes, o vamos a hablar, los padres de la Biblia, de la historia, fueron ellos cambiando, ¿verdad?, de animales. Es tan hermoso conocer la historia. Amén. Ok, vamos a continuar ahí en los viajes por tierra. Dice: la rueda había sido inventada en Mesopotamia. Era un círculo pequeño y pesado de madera, y reemplazado la pata del trineo. La invención de la rueda llevó a la necesidad de carreteras en las que las ruedas no quedasen destrozadas en profundos baches, porque las ruedas no podían evitar los obstáculos de la forma en que sí podía hacerlo los pies de los animales. Pero incluso con la necesidad de buenas carreteras, hubo pocos de desarrollo en la construcción de las carreteras. Al principio, una carretera era simplemente una pista en la que se había quitado las piedras, aplanado los hoyos y rellenado los baches. Cuando llegaba una persona importante, la práctica era preparar el camino del Señor. Todos los montes restantes se basaban, y todas las los valles, agujeros en la carretera, eran rellenados. O sea, estamos viendo de que cuando venía una persona importante al pueblo o a la aldea, entonces arreglaban los caminos. Es como cuando va a venir un personaje importante a la ciudad de los países de uno, arreglan los caminos para que no vean tanto desorden, o que no vean, y vemos pavimentando caminos, y vemos aplanando, y vemos,
las mismas costumbres, lo mismo que hoy día sucede, tal vez en los países nuestros. No estamos hablando tal vez de aquí Estados Unidos, porque son países muy subdesarrollados, pero en los países nuestros, cuando un personaje va a venir, yo recuerdo cuando avisaban de que el Santo Papa, que decían que ellos que venía, y eran unos arreglos que hacían en las ciudades preparando el camino, ¿verdad?, de ese personaje, o incluso en los pueblos de nosotros que eran más lejanos, que venían el presidente de la república, iba a visitar, entonces arreglaban los caminos para que no encontraran tanto. Eso era así. Entonces vemos de que las costumbres prácticamente son lo mismo. En ese entonces, cuando venía una persona importante, entonces arreglaban todo lo que eran los baches. Los caminos eran de tierra, me imagino, todo eso. Y entonces comenzaban a arreglar, ¿para qué? Para darle pase a esa persona que era tan importante supuestamente. Fueron los persas los primeros en desarrollar un buen sistema de carreteras, porque sin ello no podían mantener las comunicaciones y el gobierno a través de su imperio. Pero aunque las carreteras que ellos hicieron eran anchas, razonablemente lisas, y aunque habían estaciones de posta con caballos de refresco, a fin de poder dar vía rápida a los mensajeros importantes, seguían precisamente de 3 meses para cubrir. O sea, necesitaban mucho tiempo. ¿Para qué? Para ellos poder preparar, dice, caminos más o menos hasta 3 meses. ¿Para qué? Para casi unos 3,000 kilómetros. Bueno, eso se llevaban su tiempo las construcciones. Aquí vemos en la página 206, más o menos, cuando ya vinieron los romanos y comenzaron entonces que las construcciones, las carreteras, y vemos este sistema de piedras, o este sistema de carreteras. Incluso vemos cuántas capas tienen las carreteras. Son más o menos 4 capas, 1, 2, 3, 4 capas, ¿verdad? Y el sistema de adoquín, o el sistema de piedra que usaban, yo he ido a lugares donde todavía existen este tipo de carreteras. Las hicieron, o sea, son carreteras al estilo romano. Incluso en mi país había una carretera, en la ciudad donde yo estoy, que eran de adoquines, y es una carretera como histórica. Lástima que ya prácticamente desapareció, pero hechas de adoquines, aunque el adoquín no eran piedras, eran hechas de mismo cemento y todo, pero eran una similitud casi que parecida, como si fuera a este tipo romano. Pero estábamos viendo, por ejemplo, yo viajé a El Salvador, donde habían carreteras así, eran carreteras pequeñitas, históricas, pero que eran hechas de ¿qué? Con base de piedra. Entonces le ponían todas sus capas y las conseguían piedras especiales, y las apelmazaban sobre ¿qué? Sobre los materiales que ellos mismos hacían, que eran como un tipo de cemento, y hacían las carreteras. Entonces vemos aquí más o menos ejemplos de cómo eran las carreteras en ese entonces. Ya las carreteras cuando vinieron los avances, ¿verdad? Amén. Ok, las vías romanas, vamos a verlo ahí. Los romanos fueron los más destacados constructores de carreteras. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Recuerda cuando oíamos eso? Incluso en una enseñanza el pastor a nosotros nos decía, ¿recuerda cuando decían que todos los caminos llevan a Roma? Sí, es cierto. Antes nosotros escuchábamos que les decían, todos los caminos nos llevan a Roma. Y uno podía decir, ¿cómo que todos los caminos llevan a Roma? Bueno, era un dicho y era algo real, que verdaderamente todos los caminos en ese entonces pues los llevaban a Roma. Eran vías que iban directamente hacia allá. Las carreteras romanas eran rectas y aniveladas, y se hacían de 4 capas de materiales. Primero había una capa de arena, luego trozos de piedra y roca,
en cemento, después piedras quebrantadas en cemento y finalmente una superficie pavimentada. Se proveía drenaje y cuando las carreteras atravesaban ciudades habían aceras levantadas para los peatones. Viene siendo casi que los mismos sistemas de construcciones, o sea, vías principales o de mucho tránsito de peatones, la gente construyendo las aceras. O sea que veníamos copiando las mismas costumbres de los primeros que se las inventaron. ¿Se inventaron qué? Las aceras, ¿para qué? Para que los peatones pudiéramos transitar. Ya esto es viejo de inventado. Se pusieron piedras miliares a lo largo de la carretera por milla romana. Estas piedras daban una indicación de la distancia, pero los viajes seguía contando por jornada. Entonces, aquí vemos las distancias en las que esas piedras miliares eran puestas, y en cada una de esas piedras vemos de que habían escritos del gobernante principal, la historia de la ciudad, historias tal vez un personaje principal de la ciudad, del gobernante del pueblo, para decirlo así, en esas piedras miliares que eran hechas, y incluso nosotros podemos ver de que esas piedras eran puestas para ir dirigiendo, ¿verdad? En autopistas, en vías rectas, ponían una, y a esta misma distancia, esos 1478 metros que dicen que eran milla romana, ponían otra para ir señalando las distancias. En las pistas nosotros también vemos los señalamientos. Usted va en la ruta y dice kilómetro tal, y uno va viendo tantos rotulitos ahí que van señalando las vías también, las carreteras, aún en las carreteras principales nosotros vemos todos esos señalamientos también. Ok, como se había hecho en siglos antes, ok, pero las piedras miliares servían para otros propósitos. La ley romana establecía que un soldado podía obligar a un paisano a llevar su carga de una piedra miliar a la siguiente. Jesús tenía esto en mente cuando dijo que si alguien nos obliga a ir por una milla, debería estar dispuesto a ir por 2, y eso lo hemos leído, y entonces tal vez no lo entendíamos, que era lo que el Señor nos decía, que si alguien nos daba a cargar algo una milla, Él se estaba refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque esas piedras, si lo quería un romano obligar a alguien a que llevara esa piedra, lo obligaba, o sea, tenía que hacerlo. Entonces Jesús entendía eso, y a eso es a lo que Él se refiere. O sea, dice de que si alguien a nosotros nos obliga o nos pide que caminemos cierta distancia, que camináramos, ¿qué dice? 2 millas. Amén. Entonces vemos a Jesús poniendo esos ejemplos de qué, de servicio, de humildad y de mansedumbre, ¿verdad? De disposición de uno de colaborar. O sea, que si alguien nos pide un favor, a hacerlo, estar dispuesto a hacerlo doble. Amén. Gloria a Jesús. De esta manera se construyeron más de 80,000 kilómetros de carretera que cruzaba el Imperio Romano, y se vendían mapas de carreteras en las tiendas romanas. Un correo podía recorrer 120 kilómetros diarios. Bueno, ahí seguimos leyendo la historia de lo que eran los correos y las costumbres romanas, ¿verdad? De ver de que los correos
podían correr hasta 120 kilómetros diarios el que llevaba las cartas, para decirlo así. Pero eran tan grandes los territorios, las distancias que habían, que podían pasarse hasta, ¿qué? Dice que 54 días, o sea, de distancia en esas vías un correo. O sea, se podía tardar mucho tiempo. Igual que en los países de uno también. Yo recuerdo cuando la tecnología estaba tan atrasada que las cartas llegaban tan lento. Yo recuerdo a mi mamá escribiendo cartas, porque eso era los costumbres de antes. Yo no sé cuántos de los que hay aquí son tan viejitos como yo, que levanten su manita. A ver, hay varios, no se hagan. Entonces, yo recuerdo a mi mamá escribiendo las cartas y se las enviaba a la mamá de ella o a los hermanos. Y hasta recuerdo las grandes salutaciones que ella hacía. Y atentamente ya la conclusión de la carta y la despedida, ¿verdad? Y esa carta la ponía. ¿Y cuánto se esperaba para la respuesta de esa carta? Dios mío, eso era terrible, ¿verdad? Ya el día de hoy ya eso hasta hay veces da como ganas de uno tomarse el tiempo, ¿verdad? Y hacer una carta y enviarla por correo a ver si llega, ¿no? Yo leía esto y yo digo, me dan ganas de ponerme a hacer una carta y enviarle yo a mis hermanos, a ver, volver a los tiempos de antes, ¿verdad? Se vuelve vacilón, o sea, se vuelve como decir, mire, voy a leer una carta de Ulises que manda él, pudiendo mandarme un WhatsApp, ¿verdad? Y recuerdo que mi mamá, incluso cuando había una carta que precisaba que llegara, porque habían cartas que eran urgentes, y entonces ella le ponía telegrama. Eso era, bueno, yo no sé si en sus países usaban esa palabra, pero eso era que la carta era urgente, que necesitaban que fuera, y se tardaba como 2 semanas la urgencia. Ok, vamos a seguir. Pero era bien interesante lo que eran los correos en ese entonces. Y vemos entonces de que aquí igual los correos pues tardaban muchísimo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar bueno, el último párrafo de la página 207. Los carros eran arrastrados por bueyes y se podía alquilar vehículos más ligeros fuera de las puertas de la ciudad. Okay, habían diferentes tipos de vehículos, habían diferentes tipos de animales en las cuales jalaban carros más. Y entonces aquí vemos, si ustedes pasan a la página 208, aquí vemos la carretita de la que yo le hablaba. Ese es como un símbolo nacional mío. Y entonces aquí vemos a este señor trabajando con un vehículo, claro, que tiene 4 llantas. En mi país pues eran de 2 llantas, una a cada lado, pero es una similitud muy parecida de lo que eso simbolizaba. Primer vehículo en mi país. Pero bueno, aquí vemos entonces un vehículo de 4 llantas, de llantas de madera, y los vemos que son vehículos de carga y son vehículos lentos. Amén. Pero habían vehículos más ligeros. Entonces dice, podía llevar 2 personas, el conductor y el pasajero. El Ecedón, que era otro tipo de vehículo, era conducido por el propietario y tirado por 2 caballos. Ese es otro tipo de vehículo, ¿verdad? Algunos de los carros conocidos como rueda eran cubiertos, dice, y con asientos para pasajeros. También se empleaban carros ligeros, eso lo vemos en Hechos 8:29, como también palanquines, siendo esto empleado solo para las personas más importantes. Y si ustedes nos vamos aquí más para atrás, nosotros vemos los palanquines. Habían unos de estos vehículos que eran
guiados entonces, ¿por qué? Por coches, para decirlo así, transportando a las personas más importantes. Si ustedes van a la página 207, ven ese tipo de vehículo arrastrado, entonces jalando ¿qué? Personas importantes. Pero si van a la otra página anterior, vemos que ahí va una persona importante y la van cargando ¿quiénes? Los esclavos. Entonces vemos las diferentes formas en las cuales las personas se transportaban, algunos por caballos, otros incluso por los mismas, por personas, ¿verdad? Que los iban transportando. Y vemos los diferentes tipos de vehículos y de animales. ¿Ok? El palanquín era llevado, dice, bien a hombro o bien colocado sobre la arrea entre animales. El sistema romano de carreteras puede no sonar muy malo, pero si no se era un oficial o un ciudadano romano, no se podía sacar mucho partido de él. Y ahora seguimos, que ya vimos más o menos lo que eran los tipos de transportación. Entonces, caballos rápidos, incluso vemos que habían coches muy ligeros, y incluso lo que eran los caballos de guerra también, que eran eran carros abiertos y jineteados por quién, por un soldado, un soldado a un lado y el jinete que era el que lo llevaba. Entonces vemos ahí los carros de guerra que eran caballos veloces, así sucesivamente. Ahora vamos al alojamiento en la página 208. Otra de las razones por las que la gente no gustaba de viajar tanto en tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento era que los viajeros tenían el riesgo de topar con salteadores. Eso podemos ver la historia, ¿verdad? Lo que sucedió con quién, con el personaje que apedrearon o que malmataron, ¿verdad? Y que dice que venía un sacerdote y le pasó de largo, y vino el otro y le pasó de largo, hasta que vino ¿quién? Un buen samaritano, dice, y entonces lo cuidó, lo curó, y dice que lo llevó al mesón. Ahora vamos a hablar del mesón, que era el mesón, pero vemos aquí entonces de que una persona lo tomó, lo cuidó. Entonces, ¿de qué? Del peligro que él corrió. Él venía probablemente solo, venía de la ciudad de adorar en Jerusalén, y cuando él venía por ese camino, dice que lo asaltaron, lo apedrearon o lo malmataron casi. Y entonces, ¿por qué? Por los peligros que habían. Eran caminos solitarios, eran caminos desiertos. Yo me imagino de que hasta montes hacia los lados. Y por eso es que la gente rehusaba de ir solos. Entonces, por eso es que muchos viajeros que iban a adorar a Jerusalén viajaban ¿en qué? En grupos, no iban solos, ¿verdad? Por lo mismo, porque era muy peligroso, porque por fieras, era peligroso por asaltadores, era peligroso por muchas circunstancias. Amén. Ok, vamos a continuar. Otra razón similar era que los viajeros estaban totalmente a merced de las poblaciones locales. No se establecieron alojamiento para los viajeros ordinarios hasta la época persa, y era frecuentemente lugares dudosos. El mesón, que bueno, esa palabra me cuesta pronunciarla, Caravanserai, ok, se construía alrededor de un patio central. La estabulación para los animales se proveía a nivel del patio, y la
acomodación para los viajeros arriba. Era el antiguo equivalente a un motel, aunque en teoría estos mesones proveían un alojamiento gratis. La comida y el follaje y otros servicios se debían ¿de qué? De pagar. Entonces aquí vemos lo mismo, la historia de lo que sucedió con el buen samaritano, que el buen samaritano dice que lo tomó, le curó sus heridas, lo colgó sobre su caballo, lo llevó ¿a dónde? Al mesón. Y dice que en el mesón lo dio a que lo cuidaran. Entonces había un mesonero y lo curaron. Entonces la estadía era gratis, pero los alimentos se tenían que pagar, ¿verdad? Entonces vemos, y eso, si nos vamos también a la historia de Jesús, cuando ellos fueron a adorar, o sea, cuando ellos fueron a que ser empadronados, dice de que no encontraron lugar ¿en dónde? En el mesón. ¿Ok? Vamos a ver. Y era una característica de la mayor parte de los mesoneros que la prostitución formaba parte del sistema. Era terrible. ¿Ok? Un alojamiento. Por eso es que en la época de Jesús pues prohibía de que los que iban a evangelizar, recuerda cuando mandó a los 72 de dos en dos, una que no los mandó solos por el peligro, ¿verdad? Que habían. Otra característica es que nos dice la historia que cuando Jesús andaba con los 12 que andaban juntos, una de las características por las cuales andaban juntos no era tanto tener una coinonía entre la familia, sino entre ellos, sino que era también necesario, o sea, andar juntos. ¿Por qué? Por el mismo peligro. Cuando ellos daban tremendas caminatas, pues no andaban solos, andaban juntos, ¿verdad? Esto explica por qué Jesús instruyó a sus discípulos que buscaran alojamiento en casas particulares. Entonces aquí vemos por qué lo que sucedía en el mesón, que era también entre comillas había mucha posibilidad, ¿verdad? De lo que era la prostitución. Entonces por eso es que Jesús les decía que fueran a las aldeas, que fueran a las casas, y si en las casas eran bien recibidos, entonces que bendijeran esas casas. O sea, ¿qué era lo que Jesús les decía? Si lo recibían bien, si no lo recibían, dice, sacudir los zapatos. O sea, si eran humillados o si eran maltratados, si no los aceptaban, entonces dice que se fueran de ahí. Pero dice de que si eran bien recibidos, entonces que se hospedaran en esos lugares. ¿Y por qué era tan importante que en el primer siglo los cristianos fueran dados a la hospitalidad? Eso lo vemos en Romanos 12:13. Dice, debido a que los servicios eran tan dudosos, era necesario tomar alimentos para el viaje. Y entonces vemos de que incluso Jesús les decía a ellos de que se provieran ¿de qué? De alimentos, ¿verdad? Para el viaje. ¿Y cuáles eran esos tipos de alimentos? Tipos de alimentos que duraban hasta 3 días, ¿verdad? Semillas, algunos víveres, yo me imagino que aguas, productos secos que se podían ellos alimentarse, ¿verdad? Para el viaje. ¿Por qué? Porque probablemente no en todos los viajes una persona pues era bien recibida, ¿verdad? Entonces esas eran partes, digámosle, de las vivencias y de lo que el Señor pues les enseñó a los discípulos con respecto a lo que verdaderamente acontecía. Lugar en el mesón, y vamos a leer ahí lo que nos dice. Dice: el mesón en el que María y José no encontraron lugar no era un camp. La palabra griega es catalumna, que significa un refugio temporal. Los romanos erigían grandes entoldados
para proveer refugio cuando no había suficiente acomodo para la gente y se necesitaba alojamiento. Por ejemplo, es lo que se hacía alrededor de Jerusalén en la época de la Pascua. Y que Catalumna era un lugar ruidoso, lleno de animales y personas, en que en ocasiones con fogatas para cocinar. No había allí mesonero, por cuanto no había lugar para María y para José dentro de este entoldado. Es más que probable que Jesús naciese en el exterior de la aldea. Entonces, si nosotros vemos ahí, entonces en el centro de ese lugar eran las grandes pachangas, las grandes fiestas. En medio de todo eso, ahí vemos la similitud de lo que era un mesón. Más allá, al fondo, nosotros vemos donde las personas pues se hospedaban o dormían, pero eran grandes fiestas. Entonces ya no había lugar para que Jesús encontrara, que José y María encontraran lugar para ellos. Entonces, ¿a dónde nos dice la palabra de Dios? De que ellos se fueron fuera del mesón, no había lugar para ellos. Y entonces ahí es donde nosotros vemos de que Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, si vemos de que es muy probable de que Jesús naciese lejos, ¿verdad? O fuera de lo que era el mesón, lugares alejados, y eran probablemente sustentados, o un lugarcito que les dio tal vez algún pastor, ¿verdad? O un refugio donde ellos pudieron, lo único que ellos pudieron encontrar. Entonces ahí vemos más o menos lo que sucedía, ¿verdad? En ese entonces. Normalmente, página 210, normalmente se trataría de pan, grano tostado y frutas secas para alrededor de 2 días, pero por ello era insólito que Jesús enviara a sus discípulos en un viaje sin esta provisión. Por otra parte, cuando las multitudes le hubieron estado siguiendo durante 3 días, supo que la gente no tenía nada de qué comer. Y ahí vemos entonces la historia. ¿Por qué? Por las necesidades que pasaron. Jesús conocía lo que estaba sucediendo y sabía de que la gente no tenía, ¿verdad?, este alimento. Entonces ahí vemos a Jesús haciendo el milagro, ¿verdad?, del sustentar a ellos a través de los panes y de los peces, ¿verdad?, en esa historia. ¿Ok? Entonces aquí vemos otro problema que también la gente en ese entonces encontraba. Aparte, digámosle, de las grandes situaciones de viajes por mar, las grandes situaciones por tierra, otro de los problemas que las personas enfrentaban eran los benditos impuestos, ¿verdad? Las personas ultrajadas, para decirlo así, los judíos sufriendo esclavitud o sufriendo todas estas situaciones, y sobre todo también lo que era el pagar prácticamente por todo. Entonces vemos aquí otro problema: eran los impuestos que se debían pagar durante un viaje. Puede que solo hubiese una legua de comunicación griega, ni fronteras ni cruzar, pero se debía pagar impuestos sobre mercadería, ruedas, ejes y personas al ir pasando a través de sucesivos distritos tributarios. Entonces, o sea, no había cómo. Por eso es que vemos que a unos de los mismos discípulos no los querían, porque eran ¿qué? Cobradores de impuestos ellos. Y entonces esos que cobraban impuestos se abusaban de lo que hacían. Y entonces vemos de que eran costumbres que eran impuestas por ¿quiénes? Por los romanos, ¿verdad? De que tenían que pagar por todos esos servicios de viaje. Ok, vamos a continuar. Otro problema era el calor. Las temperaturas veraniegas eran muy elevadas, por lo que no era usual viajar a mediodía. Y entonces aquí vemos otro ejemplo de lo que sucedía. Porque dice de que no era muy usual
viajar a mediodía. ¿Por qué? Por las altas temperaturas. Y aquí entonces vemos también a la historia de una mujer en la cual dice de que ella viene a recoger agua. ¿Dónde? A mediodía. ¿Por qué viene a mediodía? Y entonces aquí vemos que era causante a esos mismos problemas. Las altas temperaturas. No era usual de que todas las mujeres vinieran a esa hora, pero ella, escondiéndose de las mujeres y escondiéndose ¿por qué? Por su condición, entonces ella venía a esa hora, en la hora en la que nadie la veía, en la hora en que nadie iba al pozo a recoger agua. Entonces ella lo hacía. Entonces, ¿cuándo recogían agua? ¿Cuándo iban a los pozos? En las horas de la mañana, que eran horas bien fresquitas. Amén. Ok, vamos a ver. Dice por la mañana o por la tarde. Ok, dice otro problema sorprendente era el tiempo dedicado al intercambio de saludos. Los saludos que se intercambiaban entre viajeros se tomaban un tiempo enorme. Entonces aquí vemos, yo pensaba, yo digo, qué salutaciones tan grandes, y tiraba como a hacer, o sea, sus costumbres. Pero el día de hoy uno dice, qué chismoso, o sea, qué le interesa de a dónde soy y conocer de a dónde voy y de a dónde vengo. Y esas eran las costumbres, pero era cortesía de uno detenerse y uno darle respuesta a todas esas salutaciones. Entonces aquí vemos, dice, el problema sorprendente, dice, sorprendente era el tiempo dedicado a intercambio de saludos. Los saludos que se intercambiaban entre viajeros se tomaban un tiempo enorme. No se consideraba cortés simplemente contestar acerca del estado del tiempo. Era necesario hacer y contestar a preguntas como: ¿a dónde vas? ¿De a dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos hijos tienes? Y más. Jesús consideraba que esos saludos constituían un problema tan grande que dijo a sus discípulos: a nadie saludéis en el camino. Jesús sabía, o sea, él consideraba de que eso era un problema, los saludos. Y entonces por eso él, cuando vemos las enseñanzas de Jesús, y dice: a nadie salude, dice, en el camino. Amén. Entonces uno dice, o sea, aquí vemos de qué, por qué Jesús les decía, por los grandes problemas o qué, que se entretenían, se perdía mucho tiempo en cuanto a lo que eran los saludos. Fue igualmente cortante acerca del tiempo que algunos de los líderes religiosos de su época dedicaban a tales saludos. Tendría poco paciencia y con la conversación intrascendente de las reuniones sociales convencionales de nuestros días. O sea, yo digo, Jesús en medio de nosotros aquí con tremendas pachangas que nosotros nos hacemos. No, Jesús daba los sermones y ahí mismo él se iba, ¿verdad?, a hacer sus trabajos importantes que él hacía, ¿verdad? Entonces vemos ahí, ya aquí el pastor se me adelantó con esto, con lo que son los animales, ¿verdad?, de transportación, el asno, el camello. Yo no sé cuántos recuerdan de lo que era el mulo y el caballo. Si no, les damos alguna repasadita, pero si se acuerdan, o sea, de la historia, que de hecho el pastor nos estuvo, se nos adelantó un poquito el jueves pasado, ¿verdad?, con este tema. Pero vemos el asno. Dice, el último y quizás mayor problema era el del cuidado de los animales durante el viaje. El animal básico era de carga, era el asno. O sea, ese fue uno de los primeros animales, o para decir así, de los animales que usaron. ¿Por qué? Por lo que ellos aguantaban, aguantaban carga. Entonces fue el primer animal empleado por los nómadas, y aseguró que en los primeros tiempos los viajeros nunca se aventurarán demasiado lejos
de los centros de población. El animal de carga se empleaba para llevar a personas así como mercancías. ¿Ok? Y vemos aquí en el siguiente párrafo dice: los asnos se empleaban incluso para tirar de un arado, o sea, ¿para qué? Para romper caminos, o para sembradíos. Pero nunca podían ser empleados con un animal mayor como un buey. O sea, tenían que ser entre ellos, ¿verdad? Entre sus propias razas. No podían cruzar a uno con otro. Los animales eran también uncidos a molinos de grano. O sea, los utilizaban ¿para qué? Para moler granos. Los asnos se vieron reemplazados por las mulas como símbolo de posición, y el caballo vino a ser posteriormente la montura para la guerra. O sea, vemos entonces el ¿qué? El desplazamiento. El asno, luego vemos lo que es los otros animales, la mula, ¿verdad? Y ahora vemos los caballos, que eran ¿qué? Utilizados para la guerra. El asno vino a ser gradualmente un símbolo de trabajo y de paz. Eran buenos para trabajar, pero era un símbolo de paz. Incluso Jesús dice de que en un asno, ¿verdad? Él fue transportado. Aunque siempre la montura de las personas ordinarias, o sea, los pobres eran los que los utilizaban. El camello ya vino a ser entonces reemplazado luego. Hoy día que yo andaba que Dios me dio la oportunidad de ir a África, yo vi cómo, digamos, le utilizan sobre todo este tipo de animales. No tanto el asno, pero sí las mulas y los burros, eso abundan allá. ¿Y por qué? Porque son animales de mucho trabajo, o sea, de carga, y que alcanzan grandes temperaturas, y son abundan, sobre todo para la clase social un poquito, o sea, los campesinos, de las personas de clase social baja. El animal de carga se empleaba para llevar a personas así como mercancías. ¿Ok? Vemos aquí entonces más adelante, aunque algunas razas de asnos quedaban señaladas para la exclusividad uso de caza real, dice, aunque eran empleados por personas importantes para el transporte. Los asnos se vieron reemplazados por mulas como símbolo de posición, y el caballo vino a ser posteriormente la montura de guerra. Y aquí vemos entonces ya nuevamente ya el camello. Dice: el camello fue domesticado alrededor de 2000 antes de Cristo y dio a las tribus nómadas independencia de los asentamientos. Los hizo posible vivir en el desierto, lejos de los esparcidos oasis. Dice, porque el camello podía almacenar suficiente agua para por varios días. Y vemos, dice de que un camello podía almacenar hasta 100 litros, o sea, un camello se alcanza a tomar en una sola sentada, para decirlo así, en un momento, 100 litros, que eso equivalía más o menos a unos 26 galones, más o menos, de 26 a 27 galones se podía tomar un camello, y eso les alcanzaba para muchos días. Y entonces por eso es que fue reemplazado. ¿Por qué? Por las altas temperaturas fue reemplazado. ¿Por qué? Porque eran animales de carga. Esos animales se les podían cargar mucho, hasta 1 tonelada se le podían cargar, 1000 libras. Incluso habían personas, dice, de que se abusaban de la carga. Dice de que de hecho
la medida era el efa, y dice de que a un camello se le podían cargar hasta 10 efas, que venía eso, haciendo las traducciones, venían siendo casi 900 libras de carga. Y sin embargo dice que había personas que se abusaban y los cargaban mucho más, y sobre todo los cargaban y todavía iban encima de ellos montados. La mula, vamos a ver qué nos enseña la historia con respecto a la mula. Estoy rapidito porque yo sé que el pastor enseñó de esto, ¿verdad? Y ya me queda poquito tiempo. Las mulas no fueron muy empleadas hasta la época de David, porque era contrario a la ley criar animales de distintas naturalezas. Las mulas fueron traídas como presentes. Salomón, cuando fue entronado, dice, cuando, ¿verdad?, usó las mulas, y Acab se sintió preocupado por las mulas en periodo de sequía, pero para la época de Isaías había llegado a ser muy comunes. O sea, entonces vemos las trascendencias de ¿qué? De los empleos de los animales. El caballo, y aquí vemos la historia del caballo, cuando cómo lo utilizaban, y los utilizaban para velocidades, para guerras, ¿verdad? La hospitalidad, vamos a pasar y vamos a avanzar, y es el último tema que vamos a ver rapidito. La hospitalidad, 214 página. Recibir a otro en la mesa para el alojamiento era de vital importancia para las gentes de los tiempos bíblicos. El apremio a dar hospitalidad parece haber estado arraigado en su experiencia de la vida nómada. Los nómadas fueron conscientes de la soledad, del desierto, y de que la provisión de alimentos es frecuentemente cuestión de vida o de muerte. Amén. Debido a que Esaú estaba demasiado débil para prepararse una comida, después de haber estado cansado, su hermano Jacob pudo quitarle la primogenitura. Hermanos, yo me puse en un momentito en el papel de Esaú, para decirlo así. Esaú venía probablemente de lejos. Probablemente este muchacho venía cansadísimo, y él no tenía pues fuerzas, yo me imagino, para ponerse a cocinar y preparar su alimento. Y al él llegar con tanta hambre, porque dice de que era la escasez, o qué sé yo, la necesidad era un asunto de vida o de muerte. Entonces yo me imagino la desesperación de Esaú, de venir él y de venir con hambre, y se queda viendo esas lentejas, y que ese hombre había cocinado tanto que él, yo digo, menospreció, o sea, se olvidó tal vez hasta de lo que estaba haciendo, de la primogenitura, y causante a qué, a la necesidad física, a la necesidad que había. Entonces dijo: sí, dame ese plato para comer, ¿verdad? Si alguien entraba en alguna tienda u hogar de alguien, estaba absolutamente a salvo bajo la protección de aquella familia. Cuando David escribió: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, estaba refiriéndose a esta clase de seguridad y protección. Entonces vemos que la costumbre era que la hospitalidad, ¿verdad? Incluso Pablo escribe: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, era tan importante lo que era la provisión para una persona, que el mismo Pablo dice: si tu amigo tiene hambre y necesita, dale de comer. Amén. Entonces vemos aquí: por cuanto los judíos habían recibido la protección de Dios, debían procurar protección a los demás. Por ello era un pecado comer solos. ¿Ok?
y rehusar compartir los alimentos. Página 215. Con los pobres y necesitados. Los amonitas y moabitas, ¿verdad?, fueron condenados por esta falta de ¿qué? De hospitalidad. ¿Recuerdan quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran ¿qué? Eran los hijos, para decirlo así, de Lot, o descendientes de Lot. Los moabitas eran, para decirlo así, era por medio del incesto que hubo entre la hija mayor de Lot, y bueno, de ahí viene esa raza. Entonces, enemigos incluso de los judíos, pero no eran hospitalarios a como era la raza judía, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos explica. Entonces dice que ellos fueron considerados, dice, o condenados por esta falta de hospitalidad. Y enemigos, ok, ángeles sin saberlo. Los judíos creían que Dios enviaba en ocasiones a ángeles de incognito para poner a prueba a las personas con respecto a tu hospitalidad. Sabían que esto había sucedido con Abraham y con Gedeón, y creían por tanto que lo mismo podía suceder con alguien de ellos. Ok, entonces muchos judíos pensaban que si estaban en casa de Dios se encontrarían bajo la protección de Dios, y como resultado llegarían a ser descuidados de su vida diaria. Y aquí tenemos una tremenda enseñanza con respecto a esto, ¿verdad? Que los judíos creían, o sea, porque muchos creen de que, para decirlo así, el estar o el venir a la casa de Dios, para decirlo así, o estar juntos, con solamente eso ya nosotros tenemos la cobertura de Dios. Pero si no tenemos una relación con Dios, o sea, es importante, o sea, que no, con el venir a la iglesia no es suficiente. Amén. Entonces dice que vemos este problema, de manera, dice, de pensar, subsisto problemas de abrir el camino a la revelación. Muchos judíos pensaban que si estaban en la casa de Dios se encontrarían bajo la protección de Dios, y como resultado llegarían a ser descuidados en su vida diaria. O sea, podían estar en la casa, pero podían estar descuidados, o sea, sin la protección de Dios. No sé si me explico. O sea, podían hacer lo que querían, podían estar pecando, pero se creían que estando en la casa de Dios que estaban bajo la protección. En tiempos del Nuevo Testamento, la negativa a ofrecer hospitalidad equivalía a un rechazo personal, y por ello esencial que los cristianos ofrecieran hospitalidad, aunque esta práctica ofrecía protección moral en vista de carácter que tenían muchos mesoneros, y en vista de hecho de que muchos cristianos tenían que dejar sus hogares debido a sus persecuciones, era más que esto. Hospitalidad es traducción a pilexionia, amor hacia los extraños. Era de particular importancia para los predicadores de aquel tiempo, que habían dejado sus medios de subsistencia para poder predicar el evangelio. Debía recibir hospitalidad durante varios días y luego eran alentados a pasar a otro lugar. Nadie podía ser reconocido como líder en una iglesia si no era hospitalario. Nosotros vemos la historia también, por ejemplo, en el caso de Eliseo, cuando Eliseo dice de que él tenía necesidad y él viajaba, y dice de que él era sustentado, ¿verdad?, por una mujer importante.
¿Y por qué? Por la hospitalidad de esa mujer. Era una mujer temerosa de Dios, para decirlo así, y sabía de que Eliseo era un hombre de Dios. Y entonces ella le abría, ¿qué? Eran las costumbres. Y entonces ella le abría las puertas de su casa. Y dice que era una mujer importante. Sin embargo, no solamente le abría las puertas de su casa, sino que le daba sustento. Y no era tan suficiente darle sustento, sino que le preparó, dice, un lugar especial, ¿verdad? A quien, a Eliseo. Y bueno, Dios la bendijo grandemente. ¿Por qué? Por esa actitud de la mujer. Ok, vamos a ver aquí los saludos. Aunque ya vimos parte, digámosle, de los saludos. Vamos a ver aquí el acomodo de los huéspedes en la página 216. Habían diversas clases de acomodo que uno podía tener en los tiempos del Nuevo Testamento, aparte del mesón. Un forastero se dirigía por lo general a la puerta de la ciudad y esperaba junto al pozo hasta que alguien de la localidad le diera una invitación para pasar en casa. Entonces, ¿dónde iban? Iban a la puerta de la ciudad. ¿O iban a dónde? A los pozos, ¿verdad? Pablo escribe: saludos los unos a los otros. O sea, ahí vemos a Pablo escribiendo: saludos los unos a los otros con amor, o sea, con ósculo santo. Eso era parte de lo que era que las salutaciones que habían, ¿verdad? Saludos en las cuales eran de abrazos, de besos. Eso era parte de los saludos que habían, ¿verdad? Entonces ahí vemos. Ok, en parte, digámosle, de los saludos, había también un beso en los labios de los saludos afectuosos. Parece haber sido el tipo de beso dado por Judas, ¿verdad?, a Jesús, porque el término griego indica que que Judas besó a Jesús repetidas veces. Fue esta salutación lo que llevó a Jesús a hacerle la pregunta registrada en Lucas 22:48. ¿Y qué fue lo que Jesús le preguntó a Judas? Le dice: con un beso tú entregas al maestro. Era parte, ¿verdad?, ¿de qué? De la salutación en la cual, de las costumbres que habían. Llega y lo besa, y yo me imagino que le dio varios besos. Y entonces Jesús le pregunta: con un beso entregas ¿a quién? Al maestro. Entonces vemos, esas eran parte, digámosle, de las costumbres, lo que eran los saludos. Y yo quiero ver aquí lo que era parte, digámosle, del calzado también, en cuanto a lo que eran los calzados. Dice de que era sumamente importante el llegar uno a una casa y quitarse los zapatos, o llegar, aunque fueran casas de adobe, qué sé yo, pero era de respeto, ¿verdad?, el quitarse los zapatos. ¿Por qué? Porque el trayecto del camino traía suciedad. ¿A dónde? A la casa. Traía suciedad, o sea, habían casas que eran hechas con alfombras, probablemente pieles de animales, o no sé qué tipo de alfombras usaban en ese entonces, pero vemos de que las personas, era costumbre quitarse los zapatos. ¿Por qué? Porque traían toda la suciedad. ¿Para dónde? Para adentro. Yo tuve la oportunidad de ir a una mezquita en este país, se me olvida el nombre, Marruecos, y fui a una mezquita tan grande. Eso es algo tremendo, ver la costumbre musulmana, ¿verdad? Las fuentes de agua donde todos los hombres se iban a lavar, pero antes de ellos entrar tenían que quitarse los zapatos. Incluso el guía que a nosotros nos llevó a pasarnos por el salón donde porque eso está abierto para los turistas en horas, y entonces ni a nosotros mismos, o sea,
que no somos musulmanes y todo, pero las leyes son las reglas y los prohibían. Entonces nos dieron unos zapatos plásticos y nosotros con los zapatos en la mano cruzando, y eso era un trayecto grandísimo, eso era grande, cruzando ese salón. ¿Por qué? Por las costumbres, no podía uno entrar con zapatos a ese lugar. Entonces para ellos es un lugar supuestamente santo, un lugar donde no se puede y las fuentes de agua donde se lavan los pies y donde se lavan las manos son las costumbres musulmanas. Y aquí vemos parte, digámosle, de esas costumbres, lo que eran los caminos que eran desérticos, grandes temperaturas. Entonces las personas llegan a las casas y las costumbres eran ¿qué? De que lavarle los pies, cuidarle, ¿verdad? Los pies, ¿por qué? Por el cansancio del camino y qué sé yo, los pasaban adelante, les daban hospedaje, les daban alimentación, dormida, qué sé yo, bien tratados, pero las personas antes de entrar tenían que quitarse los zapatitos. Yo creo de que vamos a ir quedando hasta aquí porque ya son las 9:30. Entonces prácticamente eso es lo que teníamos el día de hoy, lo que es carreteras, vías, digámosle, tanto marítimas, terrestres, la hospitalidad y por lo menos algunas de las costumbres que habían con lo que es salutaciones, bueno, todo eso, y lo que es el hospedaje dentro de las casas. Y bueno, se me queda lo que es la alimentación, las costumbres de las alimentaciones, que eso nos quedará un poquito para la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga y un aplauso para el Señor.